La delega en el senador Sotelo, que fue quien pasó lista. Perdón, pero esta presidencia tiene la obligación de ceñirse al reglamento. Don Jaime Cárdenas, gracias. Tiene usted el uso de la voz. Gracias, presidente. Este punto de acuerdo, que fue el día de ayer propuesto por distintos legisladores, entre otros por el diputado Cerda, y que fue acogido inmediatamente por todos los integrantes de la segunda comisión de la permanente y aprobado por consenso en esta segunda comisión de la permanente, de la comisión permanente, pues plantea un tema que parece coyuntural por los recientes ataques a las instalaciones, a trabajadores, a comunicadores del Grupo Reforma, acaecidos durante el mes de julio. Pero es algo más que una reacción de esta comisión permanente en defensa de la libertad de expresión, del derecho a la información, de la libertad de imprenta. Este punto de acuerdo yo creo que nos obliga a reflexionar sobre el diseño del Estado mexicano. Quiero primero decir que este punto de acuerdo se hace con pleno cumplimiento a una ley muy reciente aprobada por el Congreso de la Unión. Es decir, estamos aplicando la ley que crea el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Y como ya se dijo aquí, cuando se planteó el punto de acuerdo, pues se refiere a hechos concretos de hostigamiento, de afectación a instalaciones, a comunicadores, a trabajadores del Grupo Reforma que acaecieron en el estado de Nuevo León. El punto de acuerdo destaca la importancia de estos tres derechos fundamentales que son la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de imprenta. Y como lo decía hace un momento el diputado Cerda, pues son tan importantes estos derechos que algunos teóricos han señalado, por ejemplo, que el derecho a la información y la libertad de expresión son los balones de oxígeno de la democracia. Por eso, por ejemplo, en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la libertad de expresión es un derecho que no puede ser tocado, ni aun por los legisladores. Está prohibido en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que la libertad de expresión sea regulada por el Poder Legislativo. Desde luego, mucho menos puede ser tocada la libertad de expresión mediante disposiciones administrativas del Ejecutivo. Por eso es importante este punto de acuerdo, porque rescatamos ese espíritu que proviene del siglo de las luces, que proviene de las luchas por los derechos civiles y políticos en el mundo entero y también en nuestro país, a favor de la libertad de expresión y del derecho a la información y de la libertad de imprenta. Sin libertad de expresión, sin derecho a la información, sin libertad de imprenta, no es posible la democracia, no es posible el Estado de Derecho, ni tampoco es posible la convivencia social. Sin libertad de expresión, sin derecho a la información, sin libertad de imprenta, el camino es el de la barbarie. Es el de la barbarie, el de la anarquía, el del estado de la naturaleza, como indicaron los teóricos del contrato social. Pero todo esta circunstancia, estos hechos vividos en el estado de Nuevo León, en el mes de julio de este año, lo que nos demuestran es la debilidad del Estado mexicano. Un Estado que no puede proteger a los defensores de los derechos humanos. Un Estado que no puede proteger a los periodistas. Un Estado que no puede garantizar las libertades a la expresión y al derecho a la información. Y estos hechos que nos hablan de la debilidad institucional del Estado, yo creo que nos obligan, y aquí termino como comencé, a repensar el Estado mexicano. El Estado mexicano en los próximos años debe ser refundado, debe ser reconstruido,
desde su raíz. Necesitamos que en México los derechos fundamentales sean la base del funcionamiento de todas las instituciones y sean la base del propio orden jurídico. Los ciudadanos, las personas que habitan el territorio nacional deben ser el centro del Estado. Y hay derechos fundamentales que han sido descuidados en México. No solamente la libertad de expresión o el derecho a la información o la libertad de imprenta. Mientras en este país no tengamos igualdad social, igualdad económica, mientras en este país los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos no sean una realidad, este tipo de hechos se van a presentar una y otra vez. México tiene hambre, tiene necesidad de ser un país más igualitario y más democrático. México no puede ser un país de simulación, en donde las elecciones sean parte de la simulación. Las elecciones tienen que ser libres y auténticas. Estamos obligados en los próximos años a construir un nuevo tipo de Estado, a democratizar el Estado, si no queremos vivir en la barbarie en la que hoy nos encontramos. Y debemos, y aquí hago un llamado, aunque el punto de acuerdo no tenga que ver con ello, a que el Tribunal Electoral en los próximos días limpie el proceso electoral que desahogamos los mexicanos el 1 de julio. No nos podemos permitir como sociedad ni como mexicanos seguir viviendo en esta barbarie de simulación. Por eso el punto de acuerdo que estamos discutiendo en este momento será respaldado por nuestro grupo parlamentario, por el grupo parlamentario del PT, y hacemos votos de la mejor buena fe para que reconstruyamos y refundemos el Estado mexicano a favor de las libertades y de la igualdad de todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted. Don Humberto Aguilar Coronado, tiene usted el uso de la voz. Inmediatamente después, don Humberto Benítez Treviño. Gracias, señor presidente. Señoras y señores legisladores, yo no agregaría una sola palabra a la exposición realizada por el diputado Rogelio Serra. Creo que fue muy completa en cuanto a la petición. Desafortunadamente, con el toque de la campana, no tuvo tiempo para leer los resolutivos del punto de acuerdo y estamos discutiendo nada de resolutivos. Entonces, me permití, presidente, subir en lugar y a petición de la legisladora Adriana González Carrillo para leer los resolutivos y que la Asamblea sepa exactamente qué es lo que estamos discutiendo de urgente y obvia resolución. Por supuesto que los integrantes del grupo parlamentario hacemos nuestro este punto de acuerdo, rechazamos la violencia y exigimos, como todos los integrantes de las diferentes bancadas, lo siguiente. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los actos de barbarie de que han sido víctimas los medios de comunicación del país, particularmente en contra del Grupo Reforma en el Estado de Nuevo León. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los 3 niveles de gobierno su pronta actuación y exigimos a las autoridades competentes, especialmente a la Procuraduría General de la República, que coordinen sus esfuerzos y garanticen acciones expeditas para no permitir que se sucedan este tipo de ataques y se aplique la ley en contra de quien resulte responsable. Y tercero, la Comisión Permanente demanda que las autoridades competentes garanticen la seguridad e integridad física de quienes ejercen la libertad de prensa, así como la seguridad de las instalaciones de los medios de comunicación, y hace un exhorto al Ejecutivo Federal para que se facilite a los comunicadores el acceso a los instrumentos y mecanismos de protección que establece la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Me parece que es un punto de acuerdo completo en su forma y, por supuesto, en sus resolutivos. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Humberto
Benítez Treviño. Esta presidencia informa efectivamente que están publicados varias proposiciones con punto de acuerdo que abordan el tema. También es cierto que de todo se conjuntó en uno, y aprecio mucho a don Humberto, el señor legislador del Partido Acción Nacional, que los haya leído. De igual manera, les informo que íbamos a dar lectura antes de la aprobación. Con su venia, señor presidente. Este punto de acuerdo presentado por Rogelio, mi compañero, y avalado por todos los grupos parlamentarios, es de la mayor importancia, porque recién en mayo del 2011, en una de las reformas más trascendentes de esta legislatura, incorporamos la tutela de los derechos humanos al texto de la Constitución. No omito recordarles que la libertad de prensa es una conquista irreversible para los mexicanos. La Constitución en su artículo 6 establece la libre manifestación de las ideas. En el artículo 7 establece la libertad para publicar las ideas. Y es inadmisible, señor presidente, que vivamos en un país secuestrado en varias entidades del Pacto Federal por la delincuencia organizada. Por eso, el grupo parlamentario del PRI, por supuesto que reprueba los actos de barbarie perpetrados en contra del periódico El Reforma y de otros periódicos que hemos visto que han sufrido el embate de la delincuencia organizada en Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y en el mosaico polícromo de la República Mexicana. ¿De qué sirve, compañeros legisladores, que el 21 de junio se haya publicado la ley que aprobamos el 30 de abril para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y de los periodistas, cuando hoy se vive una atmósfera de miedo fundado, de temor justificado, cuando la Organización de Naciones Unidas ha subrayado que México es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y que México, en América Latina, es el primer país más peligroso para ejercer el periodismo. Por eso, hace un momento Rogelio Cerda recordaba al filósofo parisino Alexis de Tocqueville, que en su obra La democracia en América nos dice que la prensa es por antonomasia instrumento democrático de la libertad. Un país en donde no se garantiza el ejercicio libre del periodismo, en donde no se respetan las instalaciones, la integridad personal y moral de sus trabajadores, está en riesgo, porque se están vulnerando los derechos humanos. Y les recuerdo que los derechos humanos son el género, las garantías constitucionales son la especie. Hoy México está obligado a respetar el libre ejercicio de los derechos humanos. Por eso, sí condenamos los actos de barbarie, pero también exigimos que el gobierno haga su parte. No el Estado, Jaime. El Estado es un concepto unívoco, es el gobierno.
que es uno de los elementos del Estado. Es el gobierno al que le compete custodiar el ejercicio de las libertades constitucionales en este país. Por eso, como lo dice el punto de acuerdo, exigimos que en el sistema de tutela a los derechos de las personas y periodistas, la Procuraduría General de la República encabece las investigaciones y envíe un desglose a la Procuraduría Estatal del Estado de Nuevo León para que haga lo correspondiente. Pero también una reflexión final. Hace un siglo, en el Constituyente de 56-57, que integró a la generación más brillante de la historia parlamentaria de México, Ponciano Arriaga, concibió el sistema de la Procuraduría de los Pobres. Y decía Arriaga, un pueblo no puede ser feliz, ni mucho menos venturoso, por más que 100 constituciones y 1000 leyes establezcan derechos bellísimos en teoría, pero impracticables por el sistema injusto que hoy estamos viviendo. Hace más de un siglo lo dijo Arriaga. Lo retomo y lo vuelvo a decir en esta tribuna. No basta con hacer leyes de avanzada si no hay el compromiso y la voluntad política de las autoridades de aplicarlas con eficacia y patriotismo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Señoras y señores legisladores, en estricto iure, el senador Leonel Godoy no está presente. Sin embargo, siempre he considerado que el derecho parlamentario obedece al bien superior de encontrar los arreglos. En lato sensum, esta presidencia le pide a la Secretaría preguntar a la Asamblea si permite a esta presidencia darle el uso de la voz a don Leonel Godoy, en el entendido de que le pediríamos al senador Sotelo se exima de cualquier votación posterior. Está acreditado el día de hoy. Entonces, ¿hay un suplente en el PRD? Pregunte a la Asamblea. Consultó a la Asamblea en votación económica si se permite el uso de la palabra al senador Leonel Godoy. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Muchas gracias. Los que estén por la negativa, se permite el uso de la palabra. ¿Tiene usted? Sí. A ver, pues, esta presidencia tiene la obligación de privilegiar las alusiones personales. Tiene usted el uso de la voz. Breve y sustancioso, doblemente bueno. Es que hubo una alusión del diputado Benítez Treviño, diciéndome, no es, con mucho afecto, diciendo no es el gobierno, no es el Estado, es el gobierno. Y yo quiero decir que sí es el Estado, no solamente el gobierno. A ver, ¿por qué vivimos en esta situación de barbarie en el país y de simulación? Porque todos los elementos tradicionales del Estado están en crisis. Por ejemplo, el territorio nacional. El territorio, cuando entregamos los recursos naturales al extranjero, cuando privatizamos el petróleo, la energía eléctrica, en franca violación al artículo 27 de la Constitución. La población, ¿por qué está en crisis? Porque sus derechos fundamentales, en este caso, la libertad de expresión, el derecho a la información de los comunicadores e informadores del Grupo Reforma han sido vulnerados. Y en general, el bajo nivel de garantía y de protección a los derechos humanos de las personas. Simplemente preguntémonos o reflexionemos
sobre el regateo que actualmente está haciendo el titular del Ejecutivo Federal en torno a la ley de víctimas, que no la desea promulgar ni publicar y que ha entablado con esta comisión permanente, con este Congreso de la Unión, una controversia constitucional. El orden jurídico nacional, desgraciadamente, es un orden jurídico que está al servicio de los poderes fácticos. Basta revisar la Ley Federal de Radio y Televisión, entre otras, para darnos cuenta que el orden jurídico también no tiene una orientación democrática y a favor de los derechos humanos. Y desde luego también los gobiernos, porque los gobiernos han sido ineficaces, ineficientes y no garantizan los derechos humanos de los habitantes de este país. Yo creo que el concepto de Estado fallido o de Estado en crisis es un concepto que sí es conveniente que lo reflexionemos y que lo rescatemos, porque en este caso de la violación a los derechos humanos de los comunicadores y de trabajadores y a las instalaciones del Grupo Reforma en el Estado de Nuevo León, atiende a todos estos aspectos: derechos humanos de la población vulnerados, orden jurídico insuficientemente protector de los derechos humanos de las personas y gobiernos locales y federales poco eficaces y poco eficientes en la salvaguarda de los derechos fundamentales. Por eso insistí en el Estado y no solamente en el gobierno. Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene el uso de la voz don Leonel Godoy. Esta presidencia saluda a los alumnos del Diplomado de Seguridad Nacional, coordinados por nuestro muy buen amigo don Javier Oliva. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera ofrecer una disculpa porque estaba en mi oficina cuando se hizo el pase de lista de asistencia. Sin embargo, le quiero decir que ayer presidí esta comisión donde se aprobó por todos los grupos parlamentarios por unanimidad este punto de acuerdo. Y también le quisiera decir que creo que soy de los que menos falto tanto al trabajo de comisiones como al trabajo de la plenaria. Y les agradezco mucho que por esa razón se me permite el uso de la palabra. Sin duda que las intervenciones que ha habido son adecuadas en relación a este tema. Todos debemos de preocuparnos por la seguridad de los mexicanos y hoy en particular el punto de acuerdo busca subrayar la necesidad de proteger el trabajo de los periodistas, que con ello se garantiza la libertad de prensa en nuestro país, y en particular por los 3 ataques perpetrados en contra del Grupo Reforma en Monterrey, Nuevo León, y el último, el día de ayer, en contra de una distribuidora de periódicos en este mismo lugar. El asunto por el que yo tenía interés de intervenir es en virtud de que la ley que nosotros aprobamos, esta ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, creó un mecanismo de protección en su artículo 3 y señala en el artículo 5 que ese mecanismo de protección lo debe de presidir la Secretaría de Gobernación. Por eso el pasado 10 de julio la Secretaría de Gobernación nombró como titular, como coordinadora nacional de este mecanismo de protección a la licenciada Omeira López, supongo que funcionaria de la Secretaría de Gobernación, para cumplir esta disposición de esta nueva ley. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro sistema jurídico en general establece con claridad, y ayer así se discutió, que el Estado mexicano y los 3 órdenes de gobierno tienen obligación de darle protección, de atender la seguridad de los mexicanos. Y cuando se cometen hechos delictuosos, pues nos atenemos a las reglas de competencia que establece la propia Constitución y las leyes federales y locales,
para ver cuándo se cometen delitos federales y cuándo delitos del orden común. Es evidente, al parecer, que los hechos ocurridos en Nuevo León en contra del Grupo Reforma en particular, estamos claramente por el tipo de armas que se utilizaron ante delitos del orden federal. Pero ayer en el debate que tuvimos interno, el diputado Rogelio Cerda señaló con claridad que el gobierno de Nuevo León no rehúye la parte que le corresponde en la investigación. Y obviamente la Procuraduría General de la República deberá de realizar las investigaciones pertinentes de los delitos federales que se cometieron. Pero ¿por qué esta nueva ley aprobada por este Congreso, esta nueva ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, hoy sale a colación? Porque también ayer decíamos que es justo la aplicación de esta ley lo que debe de debatirse hoy, porque lo que parecía ser, o parece ser, o debe de ser, una obligación del Estado mexicano y sus 3 órdenes de gobierno de darle protección a los mexicanos, en particular en el tema hoy de los periodistas. Lo cierto es que esta ley ya tiene un mecanismo. Es un mecanismo que se llama Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que es el caso. Y este mecanismo señala que debe ser el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación quien tiene que encabezarlo. Esto es lo novedoso, porque la ley, esta ley que aprobamos por distintas razones, yo estaba a favor de que fuera federal el delito contra periodistas, pero quedó en el principio de la concurrencia, como todos los delitos. Ahí no hay ninguna novedad a mi juicio. Donde hay una novedad es en establecer este mecanismo de protección. Y es justo lo que el punto 3 del acuerdo que ayer aprobamos por unanimidad estableció. Dice así: 3, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que se facilite a los comunicadores el acceso a los instrumentos y al mecanismo de protección que establece la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a efecto de que se garantice la vida, la integridad física y la seguridad de quienes laboran en las instalaciones y para los propios medios de comunicación afectados. Esta es la novedad. Y como bien decía, y lo aludo también con respeto, el diputado Humberto Benítez, una ley por sí misma no tendrá ninguna eficacia si no hay voluntad para aplicarla. Y hoy estamos ante un caso, no solo porque hubiera ocurrido una vez, sino porque ha ocurrido 4 veces, que debería de ponerse en práctica este mecanismo de protección a periodistas. Ya hay una titular de ese mecanismo, ya se estableció el 10 de julio, y lo que procede hoy es que aprobáramos este punto de acuerdo, pero yo solicito que este punto 3 se apruebe en los términos que ayer así se resolvió por unanimidad en la segunda comisión de trabajo, donde, por cierto, todo el tiempo hemos funcionado de una manera muy coordinada, todos los representantes, los legisladores que estamos ahí de todos los grupos parlamentarios. Entonces, mi propuesta es de que aprobáramos dentro de este acuerdo este punto 3, en los términos que está establecido, que ayer se aprobó, donde participaron muchos de los legisladores que hoy están presentes en esta sesión. Y por ese motivo yo reiteraría, señor presidente, que se consultara a la asamblea, al pleno de esta asamblea, que este punto 3 se aprobara en sus términos, porque es justo lo que hoy debemos de hacer desde esta comisión permanente, buscar que se active este mecanismo y se tomen medidas de protección
a los medios de comunicación a nivel nacional, porque es un problema que ocurre en todo el país. Pero hoy, el punto de acuerdo de urgente resolución aprobado ya por el Pleno de esta Comisión Permanente trata del caso particular del Grupo Reforma en Nuevo León. Hay que poner manos a la obra, amigas y amigos legisladores, y por eso propongo que el punto tercero del acuerdo aprobado ayer en la segunda comisión sea aprobado en sus términos. Muchas gracias por darme derecho a hacer uso de la palabra. Gracias. Como todos ustedes saben, esta proposición con punto de acuerdo se hizo a través de conjuntar la redacción de varias proposiciones con punto de acuerdo. Senador Leonel Godoy, el punto resolutivo tercero dice: la Comisión Permanente demanda que las autoridades competentes garanticen la seguridad e integridad física de quienes ejercen la libertad de prensa, así como la seguridad de las instalaciones de los medios de comunicación, y hace un exhorto al Ejecutivo Federal para que se facilite a los comunicadores el acceso a los instrumentos y mecanismos de protección que establece la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sí, sonido en el escaño del senador Leonel Godoy. En términos generales, esta propuesta que presentó la mesa directiva, no la segunda comisión. La segunda comisión aprobó el punto tercero que yo leí. Pero en términos generales me parece adecuado. Sin embargo, yo creo que el término de autoridades competentes es el que sale sobrando, porque de acuerdo a esta nueva ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, para activar este mecanismo es claro que es la autoridad federal, y con esto no la estamos haciendo responsable de nada, simplemente que deberíamos de operar ya el mecanismo que establece esta ley que hemos mencionado, donde también se da protección a periodistas, porque es la parte novedosa. La investigación de delitos, ya hay un sistema creado y no se modificó con la ley. Es concurrente el delito y así lo dijo claramente el diputado Benítez Treviño. Entonces yo no veo ahí que sea la novedad de la aplicación de esta ley, sino precisamente el mecanismo donde el responsable, de acuerdo a la ley, es la Secretaría de Gobernación, y ya se nombró un titular que es esta licenciada Nemeira López, creo que algo así se llama. Entonces, por eso mi propuesta en todo caso es que se elimine el término autoridad competente, porque es claro que para la protección es la autoridad federal la que debe de encabezar, por cierto. La Comisión Permanente demanda de las autoridades competentes, pero luego hace un exhorto al Ejecutivo Federal por medio, entendemos todos, de las instancias competentes. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si es de aprobarse los resolutivos, por favor. Consulto a la Asamblea en votación económica. Si es de... El tercero que está propuesto de consenso. Afirmativo. Si la tengo por escrito, si me presta el dictamen, su dictamen original, entonces tengo un instrumento para que la Secretaría la ponga a la consideración. Entendemos todos que los individuos integrantes de la comisión son quienes están presentando una proposición con punto de acuerdo. No podríamos nosotros recibir de la comisión una iniciativa con el carácter de dictamen. Esta previsión solo se le da a las comisiones de reglamentos y prácticas parlamentarias en periodos ordinarios. Luego entonces, si nos permite la Secretaría dar lectura al tercero resolutivo y ver si se acepta a discusión y luego si se aprueba. Daré lectura al punto tercero del resolutivo de la comisión. Dice de la siguiente manera: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que se facilite a los comunicadores el acceso a los instrumentos y al mecanismo de protección que establece la Ley
para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a efecto de que se garantice la vida, la integridad física y la seguridad de quienes laboran en las instalaciones y para los propios medios de comunicación afectados. Pregunte si se admite a discusión esta propuesta. Pregunto a la Asamblea, consulto a la Asamblea si se acepta a discusión la propuesta en su punto número 3 del punto de acuerdo de urgente resolución presentado por la comisión, por la segunda comisión. Los que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo levantando la mano. Muchas gracias. Los que estén en contra, no hay votos en contra, se aprueba, señor presidente. Se admite a discusión. Perdón, se admite a discusión. Ahora pregunte si se aprueba esta redacción de tal suerte de que pase a ocupar la parte del resolutivo 3 de la proposición con punto de acuerdo que presentó el diputado Cerda. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada en su punto 3 del punto de acuerdo de urgente resolución del acuerdo de la comisión. Los que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Muchas gracias. Los que estén en contra, se aprueba, señor presidente. Ahora pregunte si se aprueban los resolutivos con la modificación de este 3 que ha sido modificado por la Asamblea. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada, incorporando este punto 3 al resolutivo general de la comisión. Los que estén de acuerdo, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Muchas gracias. Los que estén en contra, se aprueba, señor presidente. Aprobado, comuníquese. Señoras y señores legisladores, como es de su conocimiento, de forma muy lamentable y por tercera ocasión, durante el mes de julio, sujetos criminales han perpetrado atraques en contra de instalaciones del periódico El Norte en el estado de Nuevo León. La mesa directiva hace suyas las proposiciones con punto de acuerdo listadas en el orden del día de la sesión de hoy, una de diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la otra de legisladores integrantes de la segunda comisión, mismas que se han conjuntado en una propuesta de consenso en las que se condenan los actos perpetrados en contra del Grupo Reforma en el Estado de Nuevo León y solicitan aplicar la ley a quienes resulten responsables. La sucesión periódica de estos reprobables hechos no debe ser considerada como prueba de la indefensión de la prensa en nuestro país. El Estado es y será el garante de la existencia de los espacios para el flujo de información que enriquece nuestra democracia. Nos pronunciamos enfáticamente porque el Estado mexicano garantice el desarrollo del ejercicio periodístico, así como el libre ejercicio de la libertad de expresión, e inicie acciones inmediatas para frenar la escalada de violencia contra los medios y sus periodistas. Los integrantes de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenamos enérgicamente estos reprobables hechos y manifestamos nuestra solidaridad al periódico El Norte y al Grupo Reforma. Demandamos a los 3 niveles de gobierno su pronta actuación y exigimos de las autoridades que coordinen sus esfuerzos y garanticen acciones expeditas para no permitir que se sucedan este tipo de ataques y para que se garantice la eliminación de actos llenos de crueldad. Exigimos una pronta y eficaz investigación para presentar ante la justicia a los responsables de estas incalificables agresiones y demandamos que se garantice la seguridad física de quienes ejercen la libertad de prensa, a quienes solidariamente les manifestamos nuestro respaldo. Insistimos que en un Estado de Derecho no se debe de poner en duda que se salvaguarden y garanticen las condiciones para el desarrollo del ejercicio periodístico. Expresamos nuestra preocupación por los actos de violencia e intimidación hacia los periodistas y rechazamos toda acción que tenga por objeto intimidar o silenciar a quienes ejercen el noble ejercicio de la libertad de expresión. Esta comisión permanente se solidariza con los periodistas que arriesgan sus vidas para informar al público. Que los periódicos sean la vía para conocer la noticia, no que en sí mismo sea noticia, menos de la página roja. Muchas gracias. Se concede ahora el uso de la tribuna a la diputada Maritelma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD, quien presentará punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades
a que se haga justicia a los deudos de los 7 mineros fallecidos en Musquis, Coahuila. Gracias, señor presidente. Antes le pediría, señor presidente, solicitar a la Asamblea guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de estos 7 mineros en Musquis, Coahuila, y en general por todos los que han fallecido lamentablemente en la región Esta carbonífera. presidencia lo obsequia, se suplica a los presentes ponerse en pie. Gracias, señor presidente. El pasado miércoles 25 de julio se registró una nueva tragedia en la región carbonífera en el estado de Coahuila, en donde cobró la vida de 7 mineros. Esta tragedia forma parte de una larga y funesta lista de accidentes laborales, todos ellos provocados por las condiciones de inseguridad que han privado en esos centros de trabajo. La inseguridad en las minas de la región carbonífera en el estado de Coahuila es un problema ancestral. Los llamados pocitos no reúnen los mínimos elementos de seguridad y son trampas mortales. Esto ha provocado un gran número de accidentes cuyo saldo de víctimas fatales agravia a la clase trabajadora. A pesar de las supuestas medidas que tomó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social después de la tragedia de Pasta de Conchos en 2006, esta dependencia ha tolerado que se siga operando en las mismas condiciones de inseguridad, con los lamentables resultados en pérdidas de vida. En el periodo que va de 2006 a la fecha, los mineros que han perdido la vida en esta región se cuentan por centenas, sin que las autoridades competentes puedan cumplir con una obligación mínima: garantizar la seguridad y la vida de los mineros en sus centros de trabajo. La impunidad es producto de la corrupción y esta, a su vez, tiene su origen en la ambición desmedida. En la región carbonífera de Coahuila, esta actividad representa la única fuente de trabajo. Así, empresarios sin escrúpulos aprovechan la falta de fuentes de trabajo y la pobreza para adquirir mano de obra barata y someterla a laborar en condiciones de inseguridad. Para estos empresarios sin escrúpulos, los sobornos a inspectores y autoridades de todos los niveles son una inversión que les permite seguir operando en esas condiciones, amasando grandes fortunas a costa de la vida de los mineros. Pero todo esto es posible porque grandes empresas consumidoras de carbón, como la Comisión Federal de Electricidad, les garantizan comprarles el producto a buen precio. Por esas razones, no solo es necesario dar mayor cobertura a la inspección de los centros de trabajo y combatir la corrupción para eliminar la impunidad, sino también obligar a la Comisión Federal de Electricidad y otras grandes empresas, mediante estrictas medidas administrativas y legales, a no comprar carbón a los empresarios que no acrediten cumplir al 100% con las normas internacionales de seguridad laboral en esta actividad. No solo la legislación en la materia debe reformarse, sino también debe cambiar la actitud de las autoridades competentes y priorizar las medidas de seguridad y la vida de los mineros. Por lo anterior, propongo con un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social rinda un informe detallado sobre las causas que originaron la explosión del 25 de julio en un pozo de carbón ubicado en la comunidad mineral La Florida, municipio de Musquis, en el estado de Coahuila, y especifique las condiciones de trabajo que existen en esa mina. Segundo, la Comisión Permanente exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que inicie un proceso de investigación para deslindar responsabilidades respecto a las omisiones en materia de seguridad, higiene y prevención de los riesgos de trabajo de la mina. Tercero, que la Comisión Permanente exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a tutelar los derechos de los familiares de las víctimas de la explosión. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias mucho, diputada. por su atención. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea si se considera de urgente y lleve resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano. ¿Sí se considera de urgente resolución, señor presidente? Está a la consideración desde su escaño, don Sergio Álvarez Mata. Sonido en el escaño de don Sergio Álvarez Mata. Muchas gracias, presidente. Solamente, y para ser breve en la intervención, sumarnos a este punto de acuerdo por el cual estamos, por supuesto, condenando esta lamentable pérdida de vidas debido a las omisiones, a la negligencia y muchas veces a la falta de previsión y a la cultura de la seguridad industrial, y que empresas como estas, mineras, que no acatan las disposiciones de la autoridad federal y aprovechan los recovecos de la ley, siguen prestando los servicios en condiciones para los trabajadores sumamente deplorables. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos sumamos a este punto de acuerdo con la finalidad precisamente de que se pueda tener un mayor conocimiento y una mayor profundización de los hechos ocurridos, pero lo más importante que consideramos nosotros, que podamos tener perfectamente claro la urgente necesidad de actualizar el marco jurídico que nos permita garantizar dentro de una nueva cultura laboral la seguridad de los trabajadores en este tipo de empresas como son las mineras, que lamentablemente, teniendo una gran tradición y un gran prestigio en nuestro país, esta industria, por empresas como estas, la que hoy mencionamos, se pone en mal prestigio y en desprestigio a esta industria y a México en general. Por lo tanto, nos sumamos a esta exigencia y estaremos votando a favor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea. Arquitecto Benito, desde su escaño. Gracias, presidente. Nada más para, a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, sumarnos a este punto de acuerdo, lamentando profundamente el fallecimiento de mexicanos en esta mina y también la falta de cumplimiento y de vigilancia que tiene la Secretaría del Trabajo sobre las minas de carbón específicamente. Creo que es un tema que tenemos que tener una gran atención. No podemos seguir suponiendo que por una competitividad industrial no se tengan las condiciones de seguridad que merecen quienes trabajan en las minas de carbón. Muchas gracias. Don Juan José Guerra Bud. Gracias, presidente. Desde luego que en el Partido Verde también lamentamos esta pérdida de vidas que ha enlutado a muchas familias en el norte del país. Pero, presidente, yo quisiera hacer notar lo siguiente: el gas grisú está asociado a las minas de carbón. Eso es una condición natural que está ahí. Lamentablemente, en nuestro país, cuando alguien produce o cuando alguien extrae el gas grisú, está sujeto a un impuesto especial, a una base especial de tributación, y cuando este mismo gas se importa del extranjero, está libre de cualquier tipo de arancel. Yo creo que lo que tendríamos que hacer para evitar estas lamentables pérdidas de vida, que ha sido ya repetitivo, es dar algún tipo de estímulo, facilitar fiscalmente que quien
produce este tipo de carbón y donde hay invariablemente gas grisú asociado, pueda extraerlo y libre de cualquier tipo de impuestos. En el mejor de los casos, este gas grisú se ventea, se manda al medio ambiente y generando no solamente contaminación, sino pone una serie de problemas económicos para los mineros. Y en el peor de los casos es precisamente lo que hoy nos ocupa, donde vidas inocentes, vidas que necesitan trabajar y correr este riesgo para darle una vida digna a sus familiares, tienen que correr este riesgo porque creo yo no se han dado las decisiones adecuadas para resolver el problema de fondo. Gracias, presidente. Queda constancia de su dicho. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Aprobado, comuníquese. Compañeros legisladores, informo a ustedes que las demás proposiciones inscritas en el orden del día se turnan conforme al reglamento. Se pide a la Secretaría dar lectura al orden del día de la siguiente sesión. Doy lectura al orden del día de la próxima sesión. Orden del día. Acta de la sesión anterior, comunicaciones y correspondencia, dictámenes a discusión y votación. De la primera comisión, el que contiene proyecto de decreto por el que se conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros, y los demás asuntos con que la Secretaría dé cuenta. Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el miércoles 8 de agosto a las 11 horas.